la arma secreta de los cárteles que nunca quisieron que supieras. En las calles de Medellín, Colombia, la vida puede cambiar o terminar en un abrir y cerrar de ojos. Las historias de violencia que allí se desarrollan son tan impactantes que, para quienes viven lejos de estas realidades, parecen salidas de una película de acción. Pero no lo son. Son el reflejo de una brutalidad que ha cobrado miles de vidas y ha dejado cicatrices imborrables en una sociedad marcada por el narcotráfico y la violencia. La historia que estás a punto de conocer revela una de las tácticas más escalofriantes y devastadoras que los cárteles de la droga han utilizado durante años. El reclutamiento de niños como sicarios. Jóvenes que aún no han terminado de crecer y que, en lugar de jugar o estudiar, se ven envueltos en un mundo de armas, drogas y muerte. En esta historia conocerás a Tiny, un joven colombiano convertido en asesino a sueldo con tan solo 12 años, y a Edgar Jiménez Lugo, apodado El Ponchis, un niño sicario que aterrorizó México. Dos historias distintas que revelan la misma y perturbadora verdad. Los cárteles han encontrado en los niños su arma secreta, una herramienta letal que explotan sin piedad. Un sistema que convirtió a los niños en asesinos. Para entender cómo los cárteles lograron convertir a niños en sicarios, es fundamental conocer el contexto social y legal que permitió que esto sucediera. En Colombia, en el año 1989, se promulgó el llamado Código del Menor, una ley que, irónicamente, fue diseñada para proteger a los niños del sistema penitenciario adulto. Este marco legal tenía como objetivo dar segundas oportunidades a menores involucrados en delitos, evitando que fueran condenados como criminales adultos. Se buscaba que los niños que cometieran crímenes fueran reinsertados en la sociedad mediante programas de rehabilitación y educación. La intención era noble, pero en la práctica esta ley se convirtió en un arma de doble filo. El sistema judicial de Colombia estaba colapsado, con prisiones abarrotadas y sin recursos para gestionar adecuadamente los centros de rehabilitación juvenil. Esto provocó que muchos menores que habían cometido crímenes graves, incluidos asesinatos, fueran liberados en cuestión de meses o incluso semanas. Los cárteles vieron en esta situación una oportunidad perfecta. Se dieron cuenta de que podían reclutar niños para cometer crímenes violentos, sabiendo que si eran atrapados, no enfrentarían penas largas. La ley que buscaba proteger a los menores terminó convirtiéndose en una carta blanca para que los narcotraficantes manipularan, drogaran y entrenaran a niños en el arte de matar. Los menores se convirtieron en herramientas desechables para los cárteles. Si uno de estos jóvenes sicarios fallaba o intentaba rebelarse, los narcotraficantes simplemente lo eliminaban y lo reemplazaban con otro niño dispuesto a matar por unos cuantos dólares y una dosis de droga. Tiny, el niño sicario de Medellín. En el año 2002, la periodista Eliza Griswold, ganadora del premio Pulitzer, viajó a Colombia para entrevistar a Tiny, un joven de 14 años que había estado trabajando como sicario desde los 12. Tiny era delgado, pequeño y tenía un aspecto frágil debido a la malnutrición y a su constante consumo de cocaína. Sin embargo, esa apariencia era parte del poder que lo convertía en un asesino efectivo. Nadie sospechaba que ese niño, que apenas parecía capaz de sostener un arma, era en realidad un criminal letal que ya había quitado varias vidas. Tiny comenzó su carrera como sicario cuando tenía solo 12 años. Su primer asesinato fue su prueba de iniciación. Debía matar a un hombre conocido como Bazuquero, un drogadicto que se había ganado la enemistad de los cárteles por robarles mercancía. Tiny encontró al bazuquero en medio de un intento de robo. No dudó. Sacó un revólver calibre .32 que uno de sus jefes le había prestado y le disparó en la cabeza. Ese asesinato fue solo el primero de muchos. En el mundo del sicariato juvenil, cada asesinato es una prueba. Los cárteles no confían inmediatamente en estos jóvenes. Tiny comenzó su carrera utilizando armas prestadas. Solo después de demostrar que podía matar sin dudar y sin cuestionar órdenes, los jefes del cártel le dieron una pistola propia, un símbolo de que había ganado su confianza. Pero ese supuesto privilegio era solo parte del cruel sistema de manipulación de los narcotraficantes. Tiny era tratado como un peón prescindible, un niño que podía ser reemplazado en cualquier momento. La vida cotidiana de un niño sicario. La vida de Tiny giraba en torno a la violencia, el consumo de drogas y el miedo constante de perder la vida. Pasaba gran parte de su tiempo con Mouse,
otro sicario adolescente con el que solía compartir marihuana y cocaína en la casa de un hombre con una pierna amputada que les cocinaba. Tiny sabía que el poder que tenía era ilusorio. Aunque se sentía intocable gracias a sus conexiones con el cártel, también era consciente de que si cometía un error o intentaba desafiar a sus jefes, su vida terminaría en cuestión de minutos. Para mantener el control sobre Tiny y otros sicarios juveniles, los cárteles utilizaban una combinación de amenazas, manipulación psicológica y adicciones. A menudo, Tiny y Mouse ni siquiera recibían el dinero prometido por sus asesinatos. Si se quejaban, eran amenazados o golpeados. No tenían escapatoria. Tiny vivía constantemente atormentado por sus acciones. Aunque intentaba justificar sus crímenes como parte del trabajo, la realidad es que sus víctimas lo perseguían en sus sueños. Una vez, después de asesinar a un hombre acusado de provocar la ruptura de un matrimonio, Tiny soñó que su víctima lo besaba en los pies. Despertó llorando, incapaz de sacudir la sensación de culpa que lo consumía. El caso de Edgar el Ponchis, el niño sicario que aterrorizó México mientras Tiny vivía en Medellín. Otra historia perturbadora se desarrollaba en México. En el año 2010, un niño de 14 años fue arrestado en el aeropuerto de Cuernavaca mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Tijuana. En su equipaje llevaba 2 pistolas y un paquete de cocaína. Este niño era conocido como el Ponchis, uno de los sicarios más temidos del cártel del Pacífico Sur. Desde los 11 años había estado involucrado en secuestros y asesinatos. La historia de Edgar es aún más desgarradora que la de Tiny. Nacido en San Diego, California, Edgar creció en un hogar marcado por la violencia doméstica y el abandono. Eventualmente fue enviado junto a sus hermanas a vivir con su abuela en México. Pero cuando su abuela falleció, Edgar quedó completamente desamparado. Fue entonces cuando un sicario del cártel lo secuestró y lo obligó a convertirse en asesino. Drogado con marihuana y bajo constantes amenazas, Edgar fue forzado a cometer brutales asesinatos, muchos de los cuales fueron grabados en video para enviar mensajes de terror a las bandas rivales. El caso de Edgar estremeció a México y al mundo entero. Fue arrestado, condenado y enviado a un centro de detención juvenil por 3 años, la pena máxima para menores en el estado de Morelos. Al ser liberado, fue enviado a Estados Unidos bajo protección, pues su vida corría grave peligro. Una tragedia sin final. La historia de Tiny, Edgar y cientos de niños sicarios que han sido explotados por los cárteles es un reflejo de una sociedad quebrada por la violencia, la pobreza y la desesperación. Los cárteles encontraron en los niños la herramienta perfecta para sembrar el terror sin enfrentar las consecuencias legales. Utilizan a menores porque saben que el sistema judicial es indulgente con ellos, y si uno de estos jóvenes muere, siempre habrá otro dispuesto a tomar su lugar. Mientras las comunidades más vulnerables sigan atrapadas en la pobreza y sin oportunidades de desarrollo, la historia de niños como Tiny y Edgar se repetirá una y otra vez. Estos jóvenes no nacieron siendo asesinos. Fueron víctimas de un sistema corrupto que explotó sus circunstancias para convertirlos en armas letales. ¿Podrán algún día encontrar redención? ¿O están condenados a vivir con las cicatrices de un pasado que les fue impuesto desde que eran niños? La verdadera tragedia es que esta historia se sigue repitiendo en distintas partes del mundo. Niños que deberían estar en las escuelas, jugando en parques o disfrutando de una infancia normal, terminan siendo soldados de una guerra que jamás eligieron pelear. El ciclo interminable de violencia, la tragedia que persiste en las sombras. Las historias de Tiny, el Ponchis y tantos otros niños sicarios no son simplemente relatos del pasado. Estas historias siguen repitiéndose año tras año en diferentes regiones de América Latina y el mundo. Lo más aterrador es que este fenómeno no solo se ha mantenido, sino que en algunas regiones se ha intensificado, convirtiéndose en una estrategia sistemática de los cárteles para consolidar su poder. El reclutamiento de niños como sicarios es una táctica que resulta tan efectiva como inhumana. Al involucrar a menores en sus redes criminales, los cárteles logran cumplir múltiples objetivos estratégicos. 1. Reducen el riesgo legal. Como en el caso de Colombia, muchos sistemas judiciales tienen leyes que protegen a los menores de largas condenas. 1. Esto convierte a los niños en herramientas ideales para cometer crímenes, ya que las consecuencias legales suelen ser mínimas. 2. Explotan la vulnerabilidad social.
Los cárteles operan principalmente en zonas pobres, donde las familias luchan diariamente para sobrevivir. 2. En este entorno, los niños se convierten en presas fáciles para las organizaciones criminales, que les ofrecen dinero rápido, drogas y una falsa sensación de poder. 3. Crean soldados leales y manipulables. A diferencia de los adultos, los niños son más fáciles de manipular psicológicamente. 3. Los narcotraficantes los someten a un proceso de control mental, mezclando amenazas, promesas de riqueza y el suministro constante de drogas para asegurarse de que cumplan sus órdenes sin dudar. El caso de Tiny es un ejemplo claro de cómo el entorno social y económico convierte a los niños en piezas de un juego mortal del que no pueden escapar. La manipulación psicológica. Cómo los cárteles destruyen la inocencia infantil para entender cómo un niño puede llegar a cometer asesinatos sin remordimiento. Es necesario comprender las técnicas de manipulación que utilizan los cárteles para quebrar su voluntad. El primer paso suele ser el aislamiento emocional. Los cárteles convencen a los jóvenes de que sus familias no podrán protegerlos y que solo ellos, los líderes del cártel, podrán brindarles seguridad y respeto. Al rodear a los menores de una red criminal que se convierte en su nueva familia, los capos generan una lealtad extrema basada en el miedo y la manipulación. Después viene el adoctrinamiento psicológico, donde los jóvenes son expuestos repetidamente a la violencia, en muchos casos obligados a presenciar torturas y ejecuciones para insensibilizarlos. Esta técnica deshumaniza a los menores y les hace ver la violencia como algo normal. En paralelo, los cárteles inundan a estos niños con drogas y alcohol para debilitar aún más su juicio y mantenerlos en un estado mental alterado. Esto permite que los jefes criminales tengan un control absoluto sobre ellos. Por último, el elemento que cierra el ciclo es el chantaje emocional y físico. Los capos les hacen creer que intentar abandonar el cártel no solo les costará la vida, sino que pondrá en peligro a sus familias. Esta amenaza convierte a muchos niños sicarios en prisioneros de una organización que los manipula para que crean que su única opción es seguir matando. El impacto en la familia. El dolor que destruye hogares. Las familias de estos niños también son víctimas colaterales de esta tragedia. La madre de Tiny, por ejemplo, intentó convencerlo de que abandonara el mundo criminal. Durante sus primeros años como sicario, ella le rogó que dejara de trabajar para los narcotraficantes. Pero cuando entendió que su hijo estaba atrapado en un sistema del que no podía escapar, cambió su discurso. Desesperada por protegerlo, la madre de Tiny comenzó a pedirle que simplemente siguiera las órdenes del cártel. Creía que obedecer a sus jefes era la única forma de evitar que lo asesinaran. Esta situación es devastadora para cualquier madre o padre. Verse obligado a aceptar que su hijo se ha convertido en un asesino y que cuestionar ese camino podría significar su muerte. El miedo, la impotencia y la desesperación convierten a estas familias en prisioneras del narcotráfico. Muchos padres se ven forzados a ignorar las armas que sus hijos traen a casa, las noches en que vuelven drogados o las veces que llegan cubiertos de sangre. El miedo no solo paraliza, también destruye familias. En algunos casos, como el del joven sicario mexicano José Armando Moreno Leos, la violencia se extendió incluso a sus seres queridos. Este adolescente, que confesó haber matado a 10 personas para un cártel mexicano, fue encontrado muerto junto a otros 6 cuerpos, entre los que se encontraba el cadáver de su madre. Las organizaciones criminales no solo le arrebataron su infancia, sino que también cobraron la vida de la única persona que lo había intentado proteger. Las redes criminales internacionales, la expansión del sicariato infantil. Lo que comenzó como una táctica utilizada principalmente por los cárteles colombianos, pronto se expandió a otras regiones del mundo, especialmente en México, Centroamérica y partes de Sudamérica. Las organizaciones criminales aprendieron que los niños no solo son fáciles de manipular, sino que también generan menos sospechas. En países como México, el reclutamiento de menores por parte de cárteles como los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo se convirtió en una práctica común. Estos grupos se infiltraban en barrios marginales y escuelas, identificando a niños vulnerables y ofreciéndoles una salida de la pobreza. Promesas de riqueza, respeto y poder seducían a estos jóvenes, quienes muchas veces ni siquiera alcanzaban los 15 años antes de estar empuñando un arma.
Las rutas del narcotráfico también facilitaron el traslado de menores de un país a otro. En zonas como la frontera entre México y Estados Unidos, los cárteles encontraron formas de explotar a niños tanto para el tráfico de drogas como para llevar a cabo asesinatos en zonas estratégicas. ¿Hay esperanza para estos niños? A pesar de lo sombrío que parece este panorama, existen organizaciones y personas que luchan incansablemente por rescatar a estos jóvenes del ciclo de violencia. Programas de rehabilitación especializados trabajan con ex sicarios juveniles, ayudándolos a superar sus traumas y encontrar nuevas oportunidades de vida. Algunos ex sicarios logran reconstruir sus vidas, especialmente cuando se les brinda apoyo psicológico y social adecuado. Sin embargo, escapar del control de un cártel es extremadamente peligroso, ya que estas organizaciones no solo persiguen a quienes intentan salir, sino que también atacan a sus familias. En el caso de Edgar el Ponchis, su salida de la cárcel fue vista como un intento por darle una segunda oportunidad en la vida. Fue enviado a Estados Unidos bajo protección, con la esperanza de que pudiera empezar de nuevo, lejos de la influencia del cártel que lo había manipulado desde su infancia. Pero la historia demuestra que el destino de muchos de estos jóvenes es trágicamente predecible. Muchos exsicarios liberados terminan asesinados en cuestión de semanas, víctimas de antiguos jefes que buscan silenciarlos. Una herida abierta que aún sangra. La explotación de niños como sicarios es una de las realidades más sombrías y perturbadoras del mundo del narcotráfico. Es un crimen que no solo destruye la vida de los menores involucrados, sino que también deja un rastro de dolor imborrable en sus familias y comunidades. Historias como la de Tiny, el Ponchis o José Armando Moreno, leos revelan que estos niños no nacieron para ser asesinos. Fueron víctimas de un sistema que se aprovecha de la pobreza, el abandono y la desesperación para fabricar máquinas de matar. Mientras estas comunidades sigan enfrentando la pobreza extrema, la falta de educación y la ausencia de oportunidades, los cárteles continuarán reclutando a los más vulnerables para hacer su trabajo sucio. Niños que deberían estar en la escuela o jugando en las calles terminan empuñando armas y matando en nombre de organizaciones criminales que solo los ven como herramientas desechables. Las cicatrices que deja esta tragedia social no solo afectan a estos jóvenes, se extienden por generaciones enteras, perpetuando un ciclo de violencia que parece no tener fin. La gran pregunta es, ¿podrá la sociedad algún día encontrar una forma efectiva de romper este ciclo y rescatar a estos niños de un destino que nunca eligieron? Por ahora, la realidad es que en los rincones más oscuros del narcotráfico, la infancia sigue siendo la moneda de cambio más barata y mortal. La guerra silenciosa, cómo el reclutamiento de niños sicarios se expande y evoluciona. La historia de Tiny, el Ponchis y otros niños sicarios es solo una parte de una tragedia mucho más grande, una que sigue desarrollándose a puerta cerrada en las zonas más vulnerables de América Latina. El uso de menores en actividades criminales se ha convertido en una táctica tan eficiente para los cárteles que la práctica ha evolucionado y se ha diversificado. En las últimas 2 décadas, el reclutamiento de niños ha dejado de ser exclusivo de Colombia o México. Hoy, esta práctica se extiende por gran parte del continente americano y se está infiltrando en zonas de Estados Unidos y Europa, donde las bandas criminales que operan en el narcotráfico han comenzado a adoptar métodos similares. Lo que comenzó como una táctica para explotar las debilidades del sistema judicial se ha convertido en una práctica organizada, donde los cárteles diseñan métodos específicos para captar, controlar y manipular a menores de edad. Entender cómo funciona este sistema es clave para comprender por qué es tan difícil detenerlo. La expansión del sicariato infantil. Cómo los cárteles perfeccionaron la táctica. Con el paso del tiempo, los cárteles han aprendido que para asegurar su poder necesitan un flujo constante de jóvenes dispuestos a matar. Esto ha llevado a que diseñen estrategias cada vez más sofisticadas para atraer a niños y adolescentes. La manipulación social y emocional. Los cárteles no se presentan ante los niños como organizaciones criminales. Por el contrario, se acercan a ellos bajo la apariencia de figuras amigables y paternalistas. En barrios empobrecidos, es común que los narcotraficantes financien fiestas comunitarias, paguen medicinas para los enfermos o incluso entreguen alimentos a familias necesitadas. Esta estrategia,
que recuerda a las tácticas de reclutamiento de grupos guerrilleros y milicias urbanas, crea una sensación de gratitud y lealtad entre los jóvenes que viven en estas comunidades. Para un adolescente que crece en un entorno de pobreza y abandono, los cárteles se presentan como una solución a sus problemas inmediatos. La oferta de poder y respeto. En muchos barrios vulnerables, los niños que se unen a los cárteles son vistos como figuras poderosas. Sus armas, su dinero y su cercanía con los jefes criminales les dan un estatus social que muchos jóvenes aspiran a alcanzar. Este falso sentido de respeto hace que muchos menores deseen involucrarse en el mundo del narcotráfico, creyendo que es el camino más rápido para obtener reconocimiento y poder. El suministro de drogas como herramienta de control una vez que el menor ha sido reclutado, el siguiente paso es someterlo a un ciclo de manipulación mediante las drogas. Sustancias como la cocaína, el crack y el clonazepam se convierten en herramientas que los cárteles utilizan para mantener a estos niños en un estado constante de confusión mental, reduciendo su capacidad de cuestionar órdenes. El efecto de estas sustancias no solo adormece sus emociones, sino que también los vuelve más violentos y menos conscientes de las consecuencias de sus actos. La lección del miedo. Los cárteles también infunden terror en los jóvenes que reclutan. Se aseguran de que cada niño entienda que cualquier intento por salir del grupo será castigado con la muerte, no solo para él, sino también para sus seres queridos. Esta amenaza psicológica es tan efectiva que la mayoría de los niños sicarios ni siquiera contempla la posibilidad de escapar. La extensión del sicariato infantil en América Latina. El uso de menores como sicarios ya no se limita únicamente a Colombia y México. Esta práctica se ha extendido a países como 1. Honduras. En este país, las maras, pandillas, se han convertido en una de las principales organizaciones que reclutan niños para asesinatos y extorsiones. 1. Los menores son utilizados no solo como sicarios, sino también como vigías que alertan sobre la llegada de la policía o de bandas rivales. 2. El Salvador. En esta nación, grupos criminales como la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18 han incorporado a cientos de jóvenes en sus filas. 2. Estos niños suelen ser obligados a matar como parte de su rito de iniciación, consolidando así su lealtad al grupo criminal. 3. Brasil. En las favelas de Río de Janeiro y São Paulo, los niños soldados forman parte activa de las redes de narcotráfico. 3. En este entorno, incluso jóvenes de 10 años ya son empleados para transportar drogas y ejecutar asesinatos. 4. Guatemala y Nicaragua. Estos países también han visto un alarmante aumento en el reclutamiento de niños sicarios, particularmente en zonas fronterizas controladas por grupos criminales. Incluso en regiones urbanas de Estados Unidos, algunas bandas criminales vinculadas al narcotráfico están comenzando a adoptar tácticas similares, utilizando adolescentes para llevar a cabo crímenes en nombre de organizaciones internacionales. El impacto psicológico en los niños sicarios. Cicatrices que nunca sanan. Los efectos emocionales y psicológicos en los niños sicarios son devastadores. Estos jóvenes son forzados a cometer actos de extrema violencia durante sus años de formación, lo que altera radicalmente su capacidad para desarrollar empatía, confianza y estabilidad emocional. El daño psicológico que sufren es profundo y complejo. 1. Desensibilización extrema. Después de presenciar y participar en asesinatos violentos, muchos de estos jóvenes pierden toda noción del valor de la vida humana. 1. Esto les impide desarrollar vínculos afectivos sanos y los convierte en personas propensas a la agresión constante. 2. Síndrome de estrés postraumático. Muchos de estos niños viven con pesadillas recurrentes, flashbacks y sentimientos de culpa por los crímenes que cometieron. 2. En el caso de Tiny, sus sueños lo perseguían constantemente, recordándole las vidas que había arrebatado. 3. Problemas de identidad. Al crecer bajo la influencia de los cárteles, muchos jóvenes pierden la capacidad de ver un futuro fuera del crimen. 3. Su entorno se reduce a la violencia, el miedo y la incertidumbre. Incluso para aquellos que logran salir del mundo del sicariato, la reintegración a la sociedad es sumamente difícil. La mayoría no tiene acceso a educación ni herramientas emocionales para encontrar alternativas de vida. El rol de las autoridades.
¿Por qué no se detiene esta práctica? A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos para frenar el reclutamiento de niños sicarios, esta práctica sigue proliferando debido a varios factores. 1. Corrupción policial y judicial. En muchas regiones, los cárteles cuentan con la protección de autoridades corruptas que permiten que estas redes criminales operen sin consecuencias. 2. Impunidad legal. En varios países, las leyes que protegen a los menores de edad dificultan que se impongan penas significativas, lo que permite que los niños sicarios salgan en libertad en poco tiempo. 3. Falta de programas sociales. La pobreza, el desempleo y la falta de acceso a la educación son factores que empujan a muchos jóvenes hacia las redes criminales. ¿Se puede romper el ciclo de violencia? La historia de Tiny, el Ponchis y tantos otros niños sicarios es una llamada de atención a la urgente necesidad de cambiar el enfoque con el que se combate el crimen organizado. No basta con detener a los jefes criminales, es necesario atacar las causas sociales que permiten que estos cárteles manipulen a jóvenes vulnerables. Esto requiere una combinación de 1. Programas de prevención enfocados en comunidades vulnerables. 2. Acceso a educación y oportunidades laborales para los jóvenes en riesgo. 3. Sanciones más duras contra las redes criminales que explotan a menores. El mundo del sicariato infantil no es solo un problema criminal. Es una tragedia social que exige que gobiernos, instituciones educativas y comunidades trabajen juntos para brindar a estos niños un futuro diferente. Cada niño que empuña un arma y quita una vida es un símbolo de una sociedad que ha fallado en proteger a sus miembros más vulnerables. Y hasta que no se combatan las verdaderas raíces de este problema, las historias de niños como Tiny y el Ponchis seguirán repitiéndose una y otra vez. ¿Llegará el día en que estos niños dejen de ser vistos como armas desechables en la guerra del narcotráfico? La respuesta depende de qué tan dispuestos estemos como sociedad a mirar de frente esta oscura realidad y actuar para cambiarla.